las 8:45, domingo por la noche, vamos a conversar sobre estas llamadas elecciones en Nicaragua. Realmente una situación bastante complicada allá en Nicaragua, y junto a nuestros analistas trataremos de dilucidar qué es lo que está pasando. Creo que el resultado nadie le va a extrañar después de que la dictadura Murillo Ortega eliminó, en el sentido de que encarceló o obligó al exilio a más de 100 opositores, allanó oficinas de medios de comunicación, de organizaciones de la sociedad civil, y toda esta situación pues ha hecho que aún cuando hay más de un candidato, esta famosa casilla 2 del Frente Sandinista para la Liberación Nacional, que encabeza el dúo Murillo-Ortega, pues estará casi seguro con una amplísima mayoría. Para tratar este tema, tengo dos invitados: el doctor Alberto Cortés Ramos, politicólogo, catedrático de la Universidad de Costa Rica, coordinador de la Cátedra Centroamérica, y también a la licenciada Edipcia Dubón, que es una activista pro democracia nicaragüense y defensora de los derechos de las mujeres. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad. A ustedes muy amables por atender. Pues bueno, ya hicimos una muy breve introducción porque la verdad nos interesa más escucharlos a ustedes. Solo cierro, hay un comunicado del gobierno de Costa Rica que desconoce los resultados de las elecciones en Costa Rica. A eso le sumamos un comunicado de la Casa Blanca del presidente Biden, en el sentido de que cataloga o la titula una farsa, una pantomima, las elecciones en Nicaragua. Pero también hay que decir, hay muy bochornoso comunicado del Parlamento Centroamericano. Pero sobre todos estos temas vamos a conversar. Doctor Cortés Ramos, escuchamos sus palabras. Bueno, yo creo que hoy estamos siendo testigos de la consolidación de un fraude que ya había sido anunciado. Es un fraude electoral no solo por lo que sucedió hoy. Evidentemente hoy siguió habiendo acciones orientadas a intimidar, a reprimir y a vigilar el voto, sino que es un fraude por proceso. Es decir, lo que estamos viendo hoy es el resultado de un proceso que inició en el 2018, que no hay que olvidar, un proceso en el que el régimen actual, el régimen autoritario y dictatorial que conduce Ortega y Murillo, fueron conculcando de manera sistemática y cercenando de manera sistemática las condiciones que debe tener un Estado, mínimas que tiene que tener un Estado de Derecho, y eso, sobre todo en este año, se elevó el nivel represivo cuando incluso se encarceló a quienes tenían posibilidad de aspirar a la presidencia de la República en contra de Ortega, ¿no? Entonces, era evidente que lo que se iba a dar hoy era efectivamente una situación claramente no competitiva, sin posibilidad de que la ciudadanía pudiera decidir y emitir su voto libremente, y además de eso que íbamos a estar viendo un proceso en el que habría una abstención muy alta, y todos los indicios que están llegando desde los procesos de observación externo que está haciendo la sociedad civil nicaragüense confirman que hubo una muy baja participación. Entonces, en síntesis, estamos viendo un fraude anunciado, la consumación de un fraude anunciado y que se vino construyendo durante los últimos 3 años. Edipcia Dubón, sus primeros análisis y tal vez en particular sobre el nivel de participación, mientras que la ciudadanía, la que pudo más o menos expresarse, indicaba de que la participación fue bajísima. Sin embargo, el gobierno y sus aliados trataron de mostrar que era todo lo contrario, de que había asistencia masiva a los centros de votación. Cuéntenos sus generalidades y en particular si ya puede comentar sobre la participación en estas elecciones. Bueno, la verdad es que tal como dice el doctor Cortés, esta es una crónica de una muerte anunciada. Los nicaragüenses desde el año 2016 han expresado que no votan su voto, en el sentido de que saben de que hay un control
institucionalizado del aparato electoral desde la cúspide hasta la base, de tal manera que independientemente de la voluntad por cambiar desde la lógica cívica y de la lógica electoral, no hay ningún tipo de oportunidad porque tienen el control de todo el aparato. Entonces la ciudadanía que está tan consciente de ello ni siquiera sale a votar, ni siquiera hace, como decimos en Nicaragua, el parapeto de que va a ir a la Junta para ver si puede ejercer su derecho porque ya sabe que no lo puede ejercer. Entonces lo que vimos fueron calles vacías, eso es lo que se documentó sin números de centros de votación y juntas receptoras de voto completamente vacías, solamente ejerciendo el supuesto derecho a aquellas personas que están vinculadas a organizaciones estatales o miembros de la policía y del ejército, que de forma ordenada y casi por mandato de autoridad haciendo fila para ejercer ese derecho. Entonces realmente es evidente que hay una abstención, es evidente de que hay un reconocimiento de la ciudadanía de la falta de legitimidad de este proceso, de un proceso que vino desmantelándose desde hace mucho tiempo y que de alguna manera además evidencia el descontento de la ciudadanía, pero además también el compromiso cívico, porque creo que es relevante que la ciudadanía en un acto de prudencia prefirió quedarse en su casa, prefirió no darle frente a un régimen que ayer por la noche empezó a hacer actos de represión, de hostigamiento a casa, arrestos, más de 28 personas fueron arrestadas entre ayer y hoy, miembros dirigentes de la Unidad Azul y Blanco, de la organización política UNAMOS, de Ciudadanos por la Libertad, otra organización política, de la Alianza Cívica. Entonces, yo creo que la gente en Nicaragua está muy clara de cuál es la situación y actuaron en correspondencia. Pero además, los nicaragüenses en el mundo también se movilizaron y expresaron su descontento en más de 65 ciudades. Hubo movilizaciones, actos de protesta, actos de solidaridad con el pueblo de Nicaragua para decirle que no estaban solos, que estaban siendo acompañados en su derecho de elegir libremente, de tener un país en libertad, en democracia y justicia. Edipcia, por lo general, cuando uno escucha o lee noticias de Nicaragua o de este evento electoral, por lo general se focalizan mucho en Managua y sus alrededores, no hay mucha información de otras ciudades de Nicaragua. ¿Alguna información que usted pudo recabar o que le estén compartiendo de qué pasó en el resto del país, tomando en consideración que a las 6 de la tarde, a las 18 horas, fue la hora oficial del cierre de los centros de votación? La información es la misma, es generalizado la abstención. Usted puede ver en videos que ha sacado la Unidad Nacional o Ciudadanos por la Libertad o el mismo UNAMOS, en el que se evidencia en territorios como Achapa, Chontales, o sea, tanto en el norte como en el occidente, como en el oriente del país, las calles completamente vacías, las juntas receptoras vacías, los centros de votación vacíos. Es tal el nivel de abstención que hubo que Daniel Ortega tuvo que salir a mediodía a tratar de incentivar a su base para que fuese a votar. Porque este es otro elemento, ¿verdad? La última encuesta de Sid Gallup señala que solo un 8% de la población está vinculada al Partido Frente Sandinista y un 19% con una vinculación a Daniel Ortega. Pero hoy lo que nosotros vimos es que ni siquiera los militantes del Frente Sandinista salieron a votar. Doctor Cortés Ramos, su percepción en cuanto a esta situación de ausencia, de asistir, aún con toda la represión policíaca del gobierno, ¿a qué circunstancias, criterios considera usted que están respondiendo esa ausencia de asistir a los centros de votación? Sí, el abstencionismo puede ser, dependiendo del contexto, interpretado de diversas formas. A veces es un indicador de desafección con la política, de desinterés con la política. Ese es un fenómeno que se ha vivido globalmente en sociedades con sistemas democráticos, pero también en contextos en los que se impide la participación democrática, el abstencionismo se vuelve una bandera de lucha. Y efectivamente, como bien nos señala Edipcia, en el caso nicaragüense y también de reportes que llegan desde distintos medios informativos que entrevistan a personas que en el anonimato
dan su testimonio, es muy evidente que en el caso nicaragüense el abstencionismo se vuelve una forma de protesta cívica, de protesta ciudadana. Es una forma de no legitimar este proceso electoral, que es lo que está buscando de manera desesperada el régimen Ortega Murillo, ¿no? Entonces, la respuesta sería esa. Yo creo que en este contexto, una gran parte de ese abstencionismo sin duda es una señal de protesta cívica y una forma de no legitimar este proceso fraudulento. Las noticias, los testimonios en general pueden identificar o pueden señalar que hubo abstencionismo, pero esto pudiera ser falseado por los resultados que pudiera Va a ser emitir, falseado. el órgano electoral. Ahora, en lo concreto, ¿qué significa para el régimen un abstencionismo tan alto, o bueno, no lo puedo calificar de tan alto, pero un abstencionismo alto, de que la gente no salga a votar, que no se exprese a través de las urnas políticamente para la legitimidad, para la legalidad del gobierno Ortega Murillo? Doctor, ¿qué significa o qué va a significar para los próximos años? En algún momento señalaba yo en algunos análisis que he ido haciendo sobre el proceso político nicaragüense que un punto clave que Ortega y Murillo están buscando era desarrollar vías distintas de legitimación de su ruta, de la ruta estratégica que han definido, que es una ruta de mantenerse en el poder a cualquier costo. En esa línea tienen dos formas principales de buscar un reconocimiento y una legitimidad que tendría importancia a nivel internacional, porque obviamente lo que se abre ahora es que viene en la parte internacional. Y sin duda ellos necesitaban tratar de evidenciar que iba a haber una participación alta y una participación masiva de apoyo a la ruta que ellos han definido y al régimen mismo. Y esto significaría que básicamente la única fuente de legitimidad que le va a quedar al régimen es tratar de construir una polaridad internacional, básicamente con Estados Unidos, tratando de presentarse como un pobre país que lucha por defender su soberanía y que está siendo atacado y victimizado por la potencia del norte. Evidentemente, con este proceso y en estas condiciones y resultados e indicios, es claro que el régimen no va a poder utilizar el proceso electoral como fuente de legitimidad. Edipcia, después de este evento electoral, que no solo es de presidente, usted por favor me ayuda a conocer, parece que también es para asamblea y no sé si para alcaldes, usted por favor nos ayuda a comprender si es un proceso general de elecciones generales o qué es lo que se procede a elegir. ¿Qué considera usted que va a suceder? ¿Considera que pudieran regresar las manifestaciones a la calle, que la falta de participación, la falta de legitimación pudiera dar un nuevo aire a las protestas que vimos hace un par de años? Bueno, efectivamente en Nicaragua lo que hay son elecciones de presidente, vicepresidente, diputados a la Asamblea Nacional, por lista nacional, por lista departamental y lista del Parlacén. Creo que esta circunstancia lo que hace es continuar creando un desafío para la lucha democrática para los nicaragüenses, porque Ortega no ha cesado en términos de la represión que ha ejercido contra el pueblo de Nicaragua. Tal como decía el Parlamento Europeo de Nicaragua, hay un estado de sitio de facto donde se han conculcado todas las libertades y derechos constitucionales. Lo que creo es que se va a profundizar ese nivel de represión. Lo evidenciaron ayer, desde que empezaron con los arrestos a las organizaciones políticas, a dirigentes territoriales de organizaciones políticas. Creo que eso va a continuar y creo que también puede tener expresiones regionales, porque el régimen sabe que la oposición nicaragüense también está trabajando desde Costa Rica, está trabajando desde otros territorios y ellos están determinados a callar las voces que les desafían. Entonces me parece que estamos entrando en una nueva fase de represión,
vamos a entrar en una nueva fase también de deterioro económico que de alguna manera puede agudizar la situación de protesta social, pero creo que ahí es un momento bien complicado porque estamos los nicaragüenses tratando de lidiar con cómo manejar la represión, con una determinación de mantenernos desde la acera de lo cívico. Entonces el régimen nos empuja de alguna manera a que vayamos al terreno donde él tiene más control, que es la arena de la violencia. Y entonces estamos en un momento muy desafiante, ¿verdad? En términos de poder construir una alternativa cívica, y para ello es clave, tal como señalaba el doctor Cortés, el apoyo de la comunidad internacional para abrir otros cauces democráticos y sobre todo de presión para el régimen de Ortega. Edipcia, coméntenos un poco de la situación de la mujer. Si uno repasa la historia de Nicaragua, incluso la más reciente, las mujeres siempre han tenido una participación política destacada. Algunos recordarán también la época de la revolución, como las mujeres también estuvieron al frente de esa revolución contra la dictadura de Anastasio Somoza. ¿Cuál es la situación de las mujeres actualmente? ¿Qué perspectivas tienen? Mire, la verdad es que si uno repasa los videos de todas las actividades que se han realizado en Nicaragua desde el 2018 para acá, y de hecho recientemente se presentó acá en Costa Rica una película que se llama Patria y Vida, en el que se evidencia cómo las mujeres han estado en primera fila en las manifestaciones, en las marchas, en los procesos organizativos, en la dirigencia política. De hecho, hoy tenemos preso a Violeta Granera, Dora María Telles, Tamara Dávila, Suyen Barahona, la doctora María Oviedo. O sea, una serie de mujeres que son fundamentales para la lucha democrática y para explicar lo que ha pasado en Nicaragua. Pero además hoy, por ejemplo, las dirigentes de la Unidad Nacional son 3 jóvenes, ¿verdad? Las miembros del Consejo Político que han estado dando la cara, confrontando al régimen, expresando el deterioro de las condiciones políticas y económicas del país, son jóvenes y son mujeres. Entonces a mí me parece que más allá de una retórica, es evidente cómo las jóvenes y las mujeres han asumido un rol beligerante en favor de la democracia, pero además en una conceptualización de entender que la democracia es una oportunidad para el desarrollo de sus vidas, para tener más oportunidades para ellas, para sus familias y para sus sueños. Entonces creo que ese compromiso con la democracia de las mujeres es más que evidente, pero que además al vivir la represión y la manipulación que este régimen ha hecho con toda la legislación para vender a la comunidad internacional de que Nicaragua es un país paritario, también nos indigna, porque es evidente cómo el régimen ha manoseado el papel de la mujer a partir de esas estadísticas, pero no les da el lugar protagónico que realmente merecen o que han conquistado. Entonces es evidente cómo ministras, diputadas, por tener posiciones contrarias a este régimen, han sido destituidas. Más de 7 ministras de salud han sido destituidas simplemente por tener posicionamiento autónomo. Entonces el régimen de Ortega no solamente ha conculcado todos los derechos civiles y políticos, pero para las mujeres también nos ha colocado en una posición de riesgo, hasta en la cárcel. O sea, la forma de represión hacia las mujeres ha sido tan brutal que están en primera fila asumiendo riesgo, asumiendo protagonismo y luchando por establecer un régimen de cambio y de oportunidades para todas y todos los nicaragüenses. Alberto Cortés, hablemos de 2 comunicados totalmente contrastantes, diferentes. Ya lo mencionaba al inicio de este análisis, ese bochornoso comunicado del Parlamento Centroamericano, donde resalta y felicita al pueblo nicaragüense por un proceso eleccionario, y si mal no recuerdo, hasta incluso utiliza los términos como libre y que el tema de soberanía. Por el otro lado, tenemos un comunicado del gobierno de Costa Rica que no acepta las elecciones y menos los resultados de lo que sucedió en Nicaragua. Ayúdanos a comprender, a leer ambos comunicados, por favor. Bueno, en el caso del Parlacén, eso evidencia el nivel de desconexión y también de cultura política, diría yo, legitimadora
del autoritarismo y de estilos de liderazgo caudillistas que todavía prevalecen en ciertos sectores de la región centroamericana. Y creo que este tipo de pronunciamientos del Parlacén lo que hace es precisamente distanciarlo de las necesidades y de la realidad que vive la mayoría del pueblo centroamericano y en particular en este caso del pueblo nicaragüense. O sea, creo que el Parlacén realmente está muy desconectado de la realidad centroamericana, de la realidad nicaragüense y está legitimando a básicamente la clase política y a la élite nicaragüense. Y a mí me parece que ese tipo de acciones y de pronunciamientos no hacen otra cosa que desprestigiar a la institucionalidad política de integración regional. Creo que el Parlacén debería atender a la cláusula democrática que establece y a los principios democráticos que están en la Carta Constitutiva del Sistema de Integración Centroamericana. Entonces es deplorable, es vergonzoso ese pronunciamiento y en el caso costarricense, en buena hora que el gobierno salga de manera rápida y también clara a señalar que ha sido un proceso que no ha cumplido con condiciones mínimas para ser reconocido como un proceso democrático. Es posible que esta posición del gobierno de Costa Rica contribuya a decantar pronto la posición de otros países con los que Costa Rica ha venido desarrollando una estrategia multilateral, primero para intentar reencauzar o reencarrilar el proceso electoral hacia condiciones democráticas, cosa que obviamente no se logró, y que además ahora pues tocaría hacer un llamado y sumar a otros países al no reconocimiento de un proceso que es fraudulento. Pienso que posiblemente pronto estaremos viendo a otros países de la región en esta misma dirección que Costa Rica ha planteado. Me parece muy pertinente y oportuno este pronunciamiento tanto del presidente Alvarado como de la Cancillería. Debo agregar que creo que están expresando de manera clara un sentir nacional. Yo creo que en Costa Rica hay una mayoritaria percepción o posición de que lo que está pasando en Nicaragua es la consolidación de un régimen dictatorial y además de eso, pues hay una convivencia cercana con miles de personas que han salido y están solicitando refugio o tienen refugio en Costa Rica precisamente por la represión que ha tenido este régimen. Entonces, creo que la posición de Costa Rica es correcta, creo que decantará otras posiciones de países centroamericanos o de la región y también que refleja entonces un sentir nacional. Edithia Dubón, analicemos el comunicado, las palabras del presidente Biden y de la Casa Blanca condenando los hechos y estas elecciones, utilizando términos como que fue una pantomima, es una pantomima que no fue ni libre ni justa y desde luego no democrática. ¿Qué peso, qué incidencia tiene esta declaración? ¿Qué acciones pudiera adicionales a tomar Estados Unidos? Recordemos que hace pocos días se aprobó el Acta Renacer, usted me aclara si dije el nombre correcto, que ya va dirigido expresamente a algunas cosas específicas relacionadas a Nicaragua. Con una aclaración antes de darle la palabra. Hasta el momento, el gobierno de Guatemala ni la Cancillería de Guatemala se ha pronunciado sobre los hechos y las elecciones en Nicaragua. Por favor, Edithia. Bueno, efectivamente, el pronunciamiento del presidente Biden es contundente en denominar esta elección como una pantomima, que es como los nicaragüenses, al fin y al cabo, la hemos llamado una farsa electoral, un fraude. Creo que es también correcto cuando denomina que no fue justa y que no fue transparente. O sea, nosotros hemos venido en un proceso sistemático, creo que es coherente con la posición que además ellos han tenido en la Organización de Estados Americanos en las dos últimas
reuniones del Consejo Permanente y en la posición que seguramente van a tener en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Creo que es igual coherente con la posición del Congreso norteamericano alrededor de la ley Renacer, que tiene implicaciones concretas, ¿verdad? Que tiene que ver con expandir la supervisión a los préstamos de instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID. Tiene que ver con alinear a la diplomacia estadounidense alrededor de sanciones selectivas para promover elecciones democráticas, justas y transparentes, que es un ejercicio que ellos han venido haciendo desde que aprobaron la ley NICA Act y la ley Magnitsky Act. También están en un proceso de agregar a Nicaragua dentro de la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visas relacionadas con la corrupción. Y esto también tiene otro tipo de implicancias porque con la ley Renacer se supone que tienen que hacer una revisión también de la permanencia de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana de RECAFTA, así como requerir informes sobre los abusos de derechos humanos, que lo han venido haciendo de forma sistemática también en el Congreso, y desclasificar informes sobre corrupción perpetrada por el gobierno de Daniel Ortega y su familia y la vinculación con el gobierno de Rusia, ¿verdad? Esos son algunos de los elementos que implica la ley Renacer para el caso de Nicaragua. Creo que es importante también señalar el llamado que hacen ambos pronunciamientos, tanto el de Estados Unidos como el de Costa Rica, de la liberación inmediata de los presos políticos y el señalamiento de cómo 40 de estos más de 150 presos políticos son parte de la dirigencia empresarial, de la dirigencia política, de defensores de derechos humanos relevantes de nuestro país, y urgir a su liberación inmediata creo que conecta con la demanda del pueblo de Nicaragua, con la demanda de los familiares de estos presos, que de hecho el día de hoy emitieron un comunicado dirigido al Papa Francisco para que intermediara por la liberación de los presos políticos. Entonces creo que al final de alguna forma recoge también el sentir de los nicaragüenses que viven en los Estados Unidos. Hoy la comunidad nicaragüense en Miami es la tercera comunidad más importante para elegir en ese país, y es una comunidad que se moviliza, que hace un lobby importante y que presiona por su pueblo y por sus familiares en Nicaragua. Entonces creo que está actuando en correspondencia a esas presiones y a los intereses. ¿Qué implicaciones tiene para Nicaragua? Bueno, tiene implicaciones políticas, económicas y comerciales, porque al final Estados Unidos es el socio económico comercial más importante para nuestro país, es la fuente de remesas más importante para Nicaragua. Entonces las implicaciones son fundamentales en términos también de inversión extranjera directa. O sea que estamos hablando de una implicación que puede crear realmente o profundizar, mejor dicho, la crisis económica que tiene el país desde el año 2018. Doctor, para cerrar este análisis de la perspectiva internacional, hay algunos comunicados de la OEA y del Parlamento Europeo tibios, diría yo, un poco políticamente correctos. Claro, condenan, rechazan lo que ha estado pasando, eso no lo ponemos en duda, pero al final como que se quedan en declaraciones políticas. ¿Considera usted que estas dos organizaciones están viendo un poco más allá, no quieren ser tan duros o no tienen las capacidades de sanción o de algún otro tipo? Y en el caso de la OEA, recordar de que en Guatemala en las próximas semanas se va a llevar a cabo la próxima asamblea de OEA. Pudiera ser también que eso esté incidiendo en que Guatemala hasta este momento no se haya pronunciado condenando los hechos y las elecciones en Nicaragua. Lo escucho. Sí, creo que apunta a lo que usted señala. Precisamente creo que están asumiendo un rol más diplomático y es una declaración de ese carácter. Creo que también esto, conforme vayan saliendo las evidencias no solo del fraude, digamos, y de la represión que ha habido hoy, sino también las evidencias del enorme abstencionismo que hubo en este proceso, creo que irá adquiriendo mayor fuerza la necesidad de tomar otro tipo de acciones diplomáticas y medidas que contribuyan a aislar a Nicaragua, al gobierno de Nicaragua, al gobierno de Ortega, y a generar condiciones de presión
que obliguen a un proceso de transición. Y efectivamente, no se debe olvidar que en el caso de la OEA, si bien es cierto, las autoridades, la Secretaría General, tienen que tomar acciones, digamos, de índole diplomática o declaraciones de este tipo, también es cierto que la OEA ha tenido posiciones, digamos, las votaciones de la OEA han sido mayoritarias, contundentes en relación a este proceso. Habrá que esperar ahora y sí a la reunión de los gobiernos en la próxima sesión de la Asamblea que se va a desarrollar prontamente. 26 países se sostuvieron en 2 ocasiones llamándole la atención a Nicaragua por la falta de condiciones para elecciones democráticas, y creo que el proceso que se ha llevado a cabo tendrá repercusiones en esa próxima asamblea, que yo creería que tendrá una resolución más dura y contundente que esta declaración que ha hecho la Secretaría de la OEA. Edipcia Dubón, retornemos a asuntos internos de Nicaragua. Daniel Ortega es una persona 75, 76 años, ha habido mucha especulación sobre su estado de salud, que ha tenido algunas crisis. Rosario Murillo pues ha aparecido a veces más, menos, en fin, pero aquí lo que me interesa es ver los próximos años, o sea, vendría un nuevo periodo presidencial. ¿Existe ya alguna especulación de lo que sería una transición en ausencia de Ortega o ausencia de Murillo o ausencia de ambos? ¿Cuál cree usted que pudiera suceder? Y es una perspectiva, como le decía, de lo avanzado de la edad y de esas especulaciones sobre el estado de salud, sobre todo de Ortega. Bueno, yo más que referirme a presunciones sobre su salud, creo que es importante señalar que este es un régimen que está resultando de un proceso que es ilegítimo, que es fraudulento, y que su permanencia en el poder no es sostenible porque no le permite a Nicaragua tener oportunidades de desarrollo y de prosperidad, ni tampoco oportunidades al pueblo de Nicaragua. Entonces yo creo que aquí de lo que tenemos que hablar es cómo sacar a Daniel Ortega del poder, cómo hacer un cambio de régimen que permita a los nicaragüenses vivir en libertad y prosperidad, y para ello requerimos del apoyo de la comunidad internacional, requerimos de la contundencia, de la acción de la diplomacia. Y si bien es cierto, en la Organización de Estados Americanos han estado en el artículo 20, en lo que se llama la apreciación colectiva, creo que lo que ha pasado hoy da evidencia en esa apreciación colectiva de que los nicaragüenses queremos vivir en paz y queremos tener una oportunidad para elegir libremente. Entonces creo que la evidencia aquí es la necesidad del cambio, independientemente de cuál es la salud que Ortega o Murillo tengan. Doctor, le voy a replantear la pregunta, porque si la vía electoral que hoy se llevaron elecciones, no ha sido la forma, y no es la forma como se va a poder, según toda la evidencia y todos los hechos que tenemos sobre la mesa, la forma de sacar del gobierno a la dictadura Ortega Murillo, y bueno, no queremos especular, pero aparentemente todo señala que solo la ausencia física de uno de ambos pudiera ser algo que generara ese cambio. ¿O existe una tercera vía, doctor? Bueno, hay escenarios que se podrían abrir. Digamos, si usted analiza la trayectoria política de Ortega, se dará cuenta de que él negocia siempre contra correlaciones de fuerza. Tiene un sentido transaccional muy acendrado, muy arraigado. Evidentemente, el aislamiento internacional va a tener un efecto económico y va a tener eventualmente un efecto social que va a impactar no solo a la oposición, y que en este momento es mayoritaria, muy masiva la oposición dentro de Nicaragua, sino que también va a afectar a lo que se puede denominar los sectores que le dan un apoyo blando, un apoyo que tiene que ver con subsistencia, supervivencia y las políticas clientelistas que este gobierno ha desarrollado para tratar de mantener ciertos niveles de apoyo en sectores populares o asimismo en el sector público, y también, sobre todo clave, el apoyo en el ejército. Creo que un movimiento de estos sectores desplazándose hacia la oposición podría tener un efecto que obligaría a una transición política
en Nicaragua. Además de eso, creo que esa realidad de mayor presión y de mayor crisis podría obligar a que Ortega tenga que aceptar ya sentarse en un proceso de negociación con clara supervisión internacional y obviamente la oposición cívica, los sectores que quieren un cambio democrático en Nicaragua no están interesados en buscar una salida militar, están en contra de esa opción y seguirán luchando porque esa transición política conduzca a un proceso electoral. Les recuerdo que el próximo año, a finales del año, hay un proceso electoral de carácter municipal que podría, con presión suficiente, poder transformarse en un proceso electoral presidencial para cambiar al régimen en ese periodo. Es decir, esto claramente apenas está empezando en términos de lo que se abre ahora después de un proceso electoral tan viciado y tan fraudulento como el que ha vivido Nicaragua hoy. Edipcia, con esta represión brutal que ha tenido la dictadura Murillo Ortega sobre la sociedad nicaragüense, el encarcelamiento de más de 100 opositores, el cierre de medios de comunicación, en fin, algo que ya comentamos, ¿existe alguna opción de que los manifestantes que salieron en el 18 a las calles de manera masiva pudieran reagruparse y a pesar de esa represión lograr alguna otra cosa, lograr nuevamente despertar las calles para buscar la salida de este gobierno? Creo que el descontento persiste, creo que la ciudadanía está clara de cuál es la situación. Hay procesos de organización muy en silencio para poder resguardar la vida, actuando con mucha prudencia. El mismo hecho de que podamos tener la evidencia de la abstención, todo lo que ha sido la denuncia de la abstención, evidencia el compromiso que tiene el pueblo de Nicaragua y los sectores que están organizados de realizar un cambio político en el país. Pero creo que la ciudadanía nicaragüense en ese acto de compromiso cívico no va a salir a las calles mientras el régimen no deponga la vía represiva, porque como señalé antes, estamos frente a un estado de sitio de facto en el que se han conculcado todas las libertades. Entonces, mientras no haya una garantía que realmente le permita a la gente salir a las calles sin exponer su vida, la gente no lo va a hacer. Pero la gente sigue actuando muy en silencio, hay un proceso de organización que cada vez va tomando más fuerza y que también tiene como un instrumento de trabajo las redes sociales, la tecnología ha facilitado mucho ese proceso de organización y de trabajo en silencio que estamos haciendo los nicaragüenses para cambiar la realidad política y crear oportunidades de cambio. Doctor, le solicitaría algunas palabras de cierre, de conclusiones, pero haciendo una mención, si le es posible, en cuanto a la posición en este momento y lo que pudiera ser las iglesias, en particular la Iglesia Católica en Nicaragua. Bueno, en el caso de la Iglesia Católica, me parece que ha tenido, digamos, en este proceso de los últimos 3 años, una posición muy clara en términos de la crítica al régimen y también ha hecho esfuerzos por, digamos, generar acciones que puedan contribuir a unificar a la oposición e impulsar a la oposición cívica, a los sectores que quieren un cambio democrático. Y por otro lado está la diplomacia vaticana, que ha también jugado un papel, digamos, de alguna manera moderador de la protesta y del malestar social. Yo creo, sin embargo, que sobre todo la diplomacia vaticana puede jugar un papel importante en el futuro en términos de poder facilitar o apoyar el desarrollo de una transición democrática como la que se merece el pueblo nicaragüense. Desafortunadamente, en el caso de las iglesias evangélicas, hay muchas que se han prestado a la legitimación del fraude y eso también hay que señalarlo. No todas, porque las iglesias evangélicas son muy heterogéneas en Nicaragua, pero sí ha habido una parte de ese sector religioso que sí desafortunadamente
ha avalado un proceso como el que se está viviendo hoy de alto abstencionismo y de carácter fraudulento. Edipcia, cierre, por favor, sus conclusiones y alguna perspectiva, por favor. No, yo le diría al pueblo guatemalteco que nos acompañe en esta lucha por la restauración de la democracia en Nicaragua, que exijan al gobierno del presidente Yamatei que sea coherente con la Carta Democrática Interamericana, con los acuerdos centroamericanos en favor de la democracia y sobre todo a favor de los derechos humanos, porque nosotros también, además de la crisis de democracia que hemos vivido, eso ha tenido implicaciones para la vida de personas, ha tenido implicación para la libertad. Nosotros estamos demandando la libertad de los presos políticos que están sometidos a torturas de distinto tipo. Queremos vivir en libertad y como lo dije una vez, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Así como ustedes tienen la posibilidad de caminar libremente en su país, organizarse y protestar, es lo mismo que queremos los nicaragüenses. Entonces yo solo pedirle su solidaridad, su acompañamiento, su interés por lo que está pasando en Nicaragua, que además puede tener afectaciones regionales y que puede llegar a ser un problema también para Guatemala. Edipcia, no dude que desde acá, desde este estudio, toda la solidaridad con ustedes y con el pueblo de Nicaragua. A ambos, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches y muchísimas gracias por el espacio. Muchas Bien, gracias. cerramos el análisis de este evento electoral en Nicaragua. Hasta la fecha no tenemos ningún resultado, como tampoco una posición del gobierno. Esperamos que en las próximas horas algo suceda. Buenas noches, hasta la próxima.